75, colega don Luis Madariaga Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal. En esta causa ha existido oposición del Ministerio Público en orden a declarar inaplicable por inconstitucionalidad el precepto que nos convoca. Al respecto, quiero hacerme cargo de los elementos o del fundamento del Ministerio Público en este sentido, quien ha señalado que de la sumatoria de los delitos o de las penas de los delitos imputados, de todas maneras, conforme a las reglas generales, no sería acreedor de pena sustitutiva alguna. Este requirente discrepa en lo sustancial de dicha afirmación, toda vez que, de acuerdo a los hechos por los cuales se encuentra formalizado don Jorge Torres, cabe distinguir, primero, que producto de un registro de morada, se encuentra y se le imputa por el Ministerio Público la tenencia en conjunto con su hermano de 83 gramos bruto, no neto, bruto, de cocaína, y a él se le imputa además la tenencia de 17 gramos de cocaína. Por cierto, esta figura ha sido calificada originalmente por el Ministerio Público como constitutivo del artículo 3º y que evidentemente tendría una sanción de crimen aparejada. Sin embargo, de la simple lectura y del simple examen, de esta incautación, podemos advertir que resulta muy discutible y, de acuerdo a la práctica, especialmente en aquella zona e incluso en los tribunales de garantía, estas cantidades son generalmente recalificadas, salvo que existan otros elementos poderosos, recalificadas al delito del artículo 4º. Por lo tanto, la existencia aproximadamente de 100 gramos de droga en poder de un sujeto no es óbice de que efectivamente la pena puede verse reducida drásticamente. Y en cuanto a esa prognosis de pena, incluso es regular, es muy habitual frente a términos de causa, por ejemplo, en procedimientos abreviados, que estas incautaciones o estos hechos estén asociados con una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo. Habida cuenta que efectivamente don Jorge Torres Escafi tiene irreprochable conducta anterior, lo que frente a una probable aceptación o incluso colaboración sustancial podría verse rebajada la pena probable, a esta cantidad o a esta, magnitud de 61 días. Por cierto, entonces, no estamos frente a una figura del artículo 3º y resulta perfectamente pronosticable, la existencia de una figura de microtráfico. Ahora, se señala que en el mismo registro de este domicilio, a don Jorge, el requirente, se le habría incautado una pistola Taurus de 9 milímetros y otra pistola Versa 22 milímetros. Más los cartuchos correspondientes y compatibles con cada una de las pistolas. En el primer caso, 5 cartuchos del mismo calibre y en el segundo caso, 6 cartuchos. Respecto de aquello, es dable o tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el Ministerio Público ha señalado que estamos frente a una delito, que tiene aparejado una sanción del artículo de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, cosa que la defensa acepta, por cierto, pero que no impide, tampoco la concesión o según las reglas generales, colocarnos dentro de un marco penal que impida la concesión de penas sustitutivas. Porque no estamos frente, como en algún momento también se dijo durante la sustanciación de este proceso, a una causal de agravación de la responsabilidad. Es decir, el artículo 14 de la Ley sobre Control de Armas nos señala que se aumentará la pena en un grado cuando se esté imputando, o resulte culpable de la tenencia de más de 2 armas. En este caso tenemos 2 armas que se imputan al requirente, por lo cual la pena va a seguir siendo al menos perfectamente posible una pena de 3 años y un día, no colocándonos en el marco de crimen como mínimo, en el caso en que fueran más de 2 armas. Esas consideraciones creo que hay que tenerlas en cuenta. Y en tercer lugar, se habría incautado en este domicilio, en un patio, pero que se atribuye también a ambos hermanos, y en este caso a Jorge Torres, municiones. Municiones que, de acuerdo al Ministerio Público, es una buena cantidad de municiones, pero que de acuerdo al Ministerio Público se calificaron, como tenencia ilegal de municiones. Y que sabemos tiene una sanción aparejada de 541 días hacia arriba. Con 11.6, irreprochable conducta anterior, aún
dictándose condena por los 3 ilícitos, aún en ese caso, estaríamos frente a un escenario en que perfectamente la pena podría ser sustituida. 3 años y 1 día por la tenencia, ¿cierto?, de estas 2 armas, 541 días por la tenencia de estas municiones, que son de otro calibre, las que estaban en el patio, y además los 61 días por el tráfico ilícito de pequeñas cantidades. En ese sentido, creemos que entonces, por estas razones, discrepamos frente a la aseveración que ha hecho en su oposición el Ministerio Público. De acuerdo a las reglas generales, resulta perfectamente posible, entonces, la concesión de pena sustitutiva. Esto sin anotar, ¿cierto?, de la posibilidad y que se da mucho en estos procedimientos, primero, que algunas de las armas no resulten aptas; segundo, que las municiones también adolezcan del mismo defecto y que efectivamente tengamos alguna acápite, ¿cierto?, de carácter absolutorio que también cambie el escenario. ¿Qué sucedería si de antemano se rechaza un requerimiento de esta naturaleza, sosteniendo, ¿cierto?, el marco penal de todos los delitos imputados, y después resulta que tenemos algunas decisiones absolutorias? Tampoco existiría la posibilidad entonces de requerir nuevamente ante este excelentísimo tribunal frente a un cambio de escenario. No podemos dejar, a nuestro juicio, la imputación, ¿cierto?, o la procedencia de esta forma como lo ha señalado la improcedencia o procedencia del Ministerio Público, de la sumatoria de las penas, a la mera imputación o parecer que tenga el Ministerio Público al inicio de un procedimiento en relación con la calificación de los hechos. Vemos que estamos en una etapa preliminar, recién una formalización, no existe acusación, y que muchas veces se producen variaciones durante el procedimiento que tienden a cambiar las calificaciones jurídicas y muchas veces también a favorecer, ¿cierto?, la situación procesal de los imputados. Por estas razones, voy a solicitar entonces se acoja el requerimiento por reunirse todos los requisitos, al menos de trascendencia y de sustancialidad para ello.